Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a destapar una bomba, una que ha estado resonando en el mundo del espectáculo turco y que, créanme, tiene más miga de lo que parece a simple vista. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en la fascinante y, digamos, un poco enigmática relación entre el talentoso Mert Demir y la deslumbrante Afra Sarıoğlu. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar la verdad que esconde esta pareja que ha causado revuelo, y que, por decirlo suavemente, ha dejado a más de uno con la boca abierta. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de secretos, rumores y verdades a medias, quiero darles una calurosa bienvenida a todos los que se unen por primera vez y a los que ya son parte de esta comunidad. Espero que estén listos para un buen chisme. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde desentrañamos los secretos de las celebridades, analizamos sus relaciones y desmenuzamos todo lo que ocurre en el apasionante mundo del espectáculo. Suscribirse es totalmente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Ahora sí, arranquemos con el tema que nos compete. Mert Demir, un músico y cantante con un talento increíble, con canciones que no podemos sacar de nuestra cabeza y una personalidad encantadora, y Afra Sarıoğlu, una actriz talentosísima y una de las caras más bellas del panorama turco que nos roba el aliento en cada papel que interpreta. ¿Cómo surgió esta chispa? ¿Qué es lo que realmente hay entre ellos? ¿Es amor verdadero, una simple aventura, o quizás algo más estratégico? Para entender mejor todo este embrollo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, como en las mejores novelas turcas. La historia, como ya saben, comienza con un melodrama que involucra a dos estrellas emergentes y un triángulo amoroso implícito que encendió las redes sociales y las portadas de las revistas. Asterisco asterisco el telón de fondo, Yalan y el imperio de los rumores asterisco asterisco. Afra Sarıoğlu, como mencioné, mantenía una relación de larga data con el actor Mert Ramazan Demir, su coprotagonista en la exitosa serie Yalan. La serie, un fenómeno en Turquía y en muchos países del mundo, catapultó a ambos actores a la fama. La química en pantalla entre Afra y Mert era innegable. Sus escenas juntos eran intensas, llenas de miradas cómplices, roces accidentales y diálogos que, en ocasiones, parecían sacados directamente de su propia vida. Esta conexión, palpable y explosiva, no tardó en desatar la tormenta perfecta, los rumores. ¿Era real lo que veíamos? ¿Era amor de verdad lo que irradiaban en cada escena? La respuesta, como suele suceder, nunca fue clara. Se les veía juntos fuera del set, en eventos sociales, compartiendo momentos que alimentaban la especulación constante. Fotos en restaurantes, paseos tomados de la mano, miradas que se extendían más allá de la cámara. Todo contribuía a la narrativa, una que los medios y los fanáticos construyeron con entusiasmo. Sin embargo, tanto Afra como Mert mantuvieron una postura ambigua. Nunca confirmaron, ni negaron de manera explícita, la existencia de una relación romántica. Esta estrategia, muy común en el mundo del espectáculo, sirvió para mantener la intriga, alimentar el morbo y, por supuesto, aumentar la popularidad de la serie. La incertidumbre generaba expectación, y la expectación se traducía en audiencia. Este tira y afloja entre la realidad y la ficción, entre lo que se veía y lo que se decía, mantuvo a los fans y a los medios en vilo, especulando sobre si su romance era real o solo parte de la estrategia de marketing de la serie. ¿Eran amantes en secreto? ¿O simplemente dos actores profesionales que sabían cómo explotar su química para el beneficio de Yalan? La verdad, en ese momento, era un enigma. Asterisco asterisco la llegada de Mert Demir, un nuevo personaje en la historia asterisco asterisco. Mientras tanto, en el panorama musical, un nuevo nombre comenzaba a resonar con fuerza, Mert Demir. Ya conocido en el mundo de la música, este talentoso músico y cantante, con su voz inconfundible y su estilo único, empezó a ganar terreno. Sus canciones, con letras profundas y melodías pegadizas, se volvieron virales en las redes sociales. Su presencia en el mundo digital se hizo más notoria, y su nombre comenzó a sonar con mayor frecuencia en los medios. Y aquí es donde la historia se complica aún más. Los caminos de Afra y Mert Demir, hasta entonces paralelos, comenzaron a cruzarse. Y no de forma casual. Los rumores sobre una posible conexión entre Afra y Mert Demir empezaron a circular con mayor intensidad. Las razones, avistamientos en conciertos, interacciones en redes sociales y, sobre todo, una creciente cercanía entre ambos que llamó poderosamente la atención.
Asterisco asterisco las pistas del rompecabezas, conciertos, redes sociales y miradas cómplices asterisco asterisco. ¿Simple coincidencia? ¿Amistad? Como ya mencioné, en el mundo del espectáculo, las coincidencias suelen ser cuidadosamente orquestadas. Y en este caso, las pistas eran reveladoras. Afra, en un claro cambio de rumbo, comenzó a asistir a varios conciertos de Mert Demir. No solo eso, sino que se la vio muy cerca de él, compartiendo momentos con su círculo íntimo. Las fotos y vídeos de estos encuentros inundaron las redes sociales, alimentando las especulaciones. La prensa turca, siempre atenta a cualquier movimiento de las celebridades, no tardó en captar la atención en este posible nuevo romance. Las fotografías de Afra y Mert juntos, los comentarios en redes sociales, las miradas cómplices que se intercambiaban, los momentos de cercanía capturados por los paparazzi. Todo apuntaba a algo más que una simple amistad. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, los detalles se magnifican y las especulaciones se convierten en titulares. Y como era de esperarse, las especulaciones sobre el fin de la relación de Afra con Mert Ramazan comenzaron a crecer con fuerza. La idea de que Afra ya no estaba soltera y que había encontrado un nuevo amor, encarnado en la figura de Mert Demir, se instaló en el imaginario colectivo. Asterisco asterisco el terremoto, la ruptura y las consecuencias asterisco asterisco. Y efectivamente la ruptura entre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir se confirmó. La noticia fue un golpe para muchos fans, quienes habían idealizado la pareja que formaban Afra y Mert en la pantalla y en la vida real. Pero al mismo tiempo, esta ruptura abrió la puerta a un nuevo capítulo en la historia, un capítulo donde Afra y Mert Demir podrían estar juntos, sin necesidad de esconderse. La pregunta clave que todos nos hacíamos era, ¿fue Mert Demir el detonante de la ruptura? ¿O fue una mera coincidencia del destino que los juntó en el momento perfecto? La verdad, como suele suceder, es compleja. Es probable que ambos factores hayan influido. Tal vez la chispa entre Afra y Mert Demir ya existía, y la situación con Mert se había deteriorado gradualmente. O tal vez la atracción entre ellos surgió y se intensificó en el momento preciso, aprovechando la fragilidad de la relación anterior. Lo que sí podemos analizar son las evidencias, los comportamientos y las declaraciones que se han hecho públicas. La información que tenemos es la que nos permite, en última instancia, formar nuestra propia opinión y tratar de entender la verdad que se esconde detrás de esta historia. Asterisco asterisco la confirmación, juntos a la luz pública asterisco asterisco. Después de la confirmación de la ruptura, Afra y Mert Demir comenzaron a dejarse ver juntos con mayor frecuencia. Se les fotografió paseando por la calle, en eventos sociales y, por supuesto, en lugares estratégicos donde la prensa pudiera capturarlos. Incluso se filtraron imágenes de ellos en situaciones románticas, lo que desató una nueva ola de especulaciones y análisis. Las redes sociales se inundaron de comentarios, felicitaciones y, por supuesto, de un sinfín de preguntas y teorías sobre la naturaleza de su relación. ¿Era amor? ¿O era simplemente una estrategia para ganar más atención mediática? La respuesta, como ya hemos dicho, sigue siendo un enigma. Pero la forma en que manejaron la situación, tanto en público como en privado, nos da pistas sobre la verdad que intentan ocultar. Asterisco asterisco la estrategia de la discreción, el juego del control mediático asterisco asterisco. Una de las claves para entender esta relación, y el misterio que esconde, es analizar cómo ambos han gestionado la situación ante los medios. Afra y Mert Demir han mantenido una postura bastante discreta. Evitaron las declaraciones contundentes, no negaron ni confirmaron abiertamente su relación. Se limitaron a mantener un perfil bajo, a dejar que las fotos y los rumores hablaran por sí solos. Esta estrategia, aunque puede resultar frustrante para los fans ávidos de información, es muy inteligente. Les permite mantener el control de la narrativa. Les permite evitar el acoso mediático excesivo, que puede ser perjudicial para su vida personal y profesional. Les permite, en definitiva, vivir su relación a su manera, sin verse obligados a dar explicaciones constantemente. Es importante tener en cuenta la idiosincrasia de la industria del espectáculo turca. La privacidad, como señalé, es un lujo que muy pocas celebridades pueden permitirse. Las celebridades están constantemente bajo el ojo público. Cada movimiento, cada gesto, cada encuentro puede convertirse en noticia. El simple hecho de ser visto con alguien, o incluso de ser fotografiado, puede generar titulares y especulaciones.
Por eso, la discreción de Afra y Mert Demir es comprensible. Es una estrategia de supervivencia en un mundo implacable. Aunque, por supuesto, no por ello resulta menos intrigante. La ambigüedad, el misterio y la falta de confirmación solo sirven para alimentar la curiosidad y el interés del público. *** Análisis de factores clave, amor genuino o interés estratégico, ***. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué es lo que realmente esconde esta relación? ¿Amor verdadero, una conexión genuina, o algo más? Para responder a esta pregunta, debemos analizar algunos factores clave. En primer lugar, la química entre ellos es innegable. Han sido vistos interactuando con una complicidad y una ternura que en muchos momentos parece genuina. Las miradas, las sonrisas, los gestos, los toques sutiles. Todo denota una conexión especial, una atracción que va más allá de lo profesional. Es evidente que se sienten cómodos el uno con el otro y que disfrutan de su compañía. En segundo lugar, ambos son jóvenes, exitosos y talentosos. Comparten intereses similares y están en la cima de sus carreras. Afra, con su talento actoral y su belleza innegable, es una de las actrices más solicitadas del momento. Mert Demir, con su música, su carisma y su creciente popularidad, está conquistando el mundo de la música. Esta situación, sin duda, crea un ambiente propicio para el amor y la conexión. Dos personas que se admiran mutuamente, que comparten una visión del mundo similar y que se encuentran en un momento de éxito profesional. La combinación, por decirlo de alguna manera, es perfecta. En tercer lugar, y quizás lo más importante, la relación entre Afra y Mert Demir parece ser auténtica y sincera. No se han mostrado pretenciosos ni han intentado esconder sus sentimientos. Simplemente han decidido vivir su amor de manera discreta, sin negar lo que sienten. Han elegido, en definitiva, ser ellos mismos, sin necesidad de crear una imagen artificial. Sin embargo, como todo en el mundo del espectáculo, también hay sombras y matices. Algunos críticos y analistas de la industria han sugerido que la relación entre Afra y Mert Demir podría ser, en parte, una estrategia de marketing. Al estar juntos, ambos ganan visibilidad, popularidad y atención mediática. Esto, por supuesto, les beneficia a ambos, ya que les ayuda a impulsar sus carreras y a aumentar sus ingresos. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio. Las relaciones sentimentales a menudo se utilizan como herramientas de marketing. No es una novedad, ni es algo que deba sorprendernos. En un mundo donde la imagen lo es todo, las relaciones pueden ser un activo valioso. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la relación sea falsa o artificial. Es posible que Afra y Mert Demir se amen de verdad, pero que también sean conscientes del beneficio mediático que obtienen al estar juntos. Podría ser una combinación de ambos factores, amor genuino y estrategia calculada. Una combinación que, al fin y al cabo, no es tan extraña en el mundo del espectáculo. *** El veredicto final, una conclusión abierta ***. En definitiva, la verdad sobre la relación entre Mert Demir y Afra Saraaolu es compleja y multifacética. Es una mezcla de amor, atracción, conveniencia y estrategia. No se puede decir con certeza si su relación es puramente amorosa o si hay intereses de otro tipo en juego. Lo que sí es evidente es que son una pareja que ha capturado la atención del público y de los medios, y que su historia, sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar. La discreción que han mantenido, el misterio que han creado y la química que irradian son los ingredientes perfectos para mantener la curiosidad y la expectación. Son, en definitiva, una pareja mediática que sabe cómo jugar el juego. Y hasta ahora, lo han hecho muy bien. La clave, como siempre, está en la observación y el análisis. En prestar atención a los detalles, en leer entre líneas y en no dejarse llevar por las apariencias. La verdad, como suele suceder, está en algún punto intermedio. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿O ven en esta relación algo más que amor? ¿Creen que es una estrategia de marketing bien orquestada? Déjenlo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y discutir este tema con ustedes. Recuerden que el chisme es un deporte de equipo. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exploración sobre la relación entre Mert Demir y Afra Saraaolu. Hemos destapado algunos secretos, analizado las evidencias y debatido sobre la verdad que esconde esta pareja que tanto nos intriga.
Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.